Buenos días, profesora Anel Herrera. En el día de hoy tenemos el gusto de presentarle nuestros problemas de tuberías en serie, en paralelo y redes de tubería. Los integrantes del grupo son, Ricardo Orlando. Javier Gutiérrez. Marcos Bocanela. y mi persona Ángel Reina. Ahora procederemos a presentar nuestro problema. Ok, nuestro primer problema trata de nuestras tuberías en serie. Es el problema 11-3 del libro de Mecánica de Fluidos de Robert L. Mott, es la sexta edición. Y el enunciado dice lo siguiente. En la figura 11.13, que es la que vemos a la derecha, se muestra parte de un circuito hidráulico. La presión en el punto B debe ser de 200 psi manométricos cuando el flujo volumétrico es de 60 galones por minuto. El fluido hidráulico tiene una gravedad específica de 0.90 y una viscosidad dinámica de 6 por 10 a la menos 5 libras por segundo entre pies cuadrados. Y la longitud total de la tubería entre el punto A y B es de 50 pies. Los codos son estándar y nos piden calcular una única cosa, que es calcular la presión en la salida de la bomba en el punto A. Ok, entonces lo único a notar aquí sería que en este libro, el formato, cuando nos dicen libras, se están refiriendo a libras fuerza y no libras masa, que es a lo que estamos acostumbrados a trabajar en el Sengel. Muy bien, aquí a la izquierda podemos ver los datos, que son la presión en B, el caudal, la gravedad específica, la viscosidad dinámica, la longitud total, la pérdida el coeficiente de pérdida de la válvula, que nos lo dan en la imagen, y la altura a la que se encuentra B con respecto a A. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestra Bernoulli modificada entre el punto A y B, que son los puntos de nuestro interés, para así poder ver qué necesitamos encontrar. Entonces, una vez aplicada nuestra Bernoulli modificada, podemos despejar la presión en A para darnos cuenta de que el único valor que nos falta para completar el cálculo vendría siendo las pérdidas. HL, que representa las pérdidas mayores por fricción y las pérdidas en los accesorios. Muy bien, entonces para buscar HL, debemos buscar las velocidades, que la podemos buscar con el caudal dividido entre el área de la tubería. Y después de eso vamos a buscar las pérdidas menores, que primero vamos a buscar la suma de los coeficientes de pérdidas menores, que vendría siendo el de la válvula más el de los dos codos. Y como no tenemos más datos del codo, lo tenemos que buscar en tablas, tenemos que buscar su longitud equivalente, su diámetro y su factor de fricción. Muy bien, aquí buscando en tablas, sabiendo que la dimensión de la tubería es de 2 pulgadas y de calibre o cédula 40, en la tabla de arriba a la derecha, podemos visualizar el diámetro interior y el área de nuestra tubería de 2 pulgadas, que son datos que necesitamos. Seguidamente, podemos visualizar el factor de fricción de la tabla 10.5 del MOD, sexta edición, que nuestro factor de fricción es de 0.019. Y finalmente necesitamos la longitud equivalente entre el diámetro de nuestro codo estándar, que vendría siendo de 30. Estos son los únicos 4 valores que necesitamos en la tabla por el momento. Muy bien. Una vez tenemos esos valores, podemos proceder a hacer el cálculo de la velocidad. Pero para eso, como estamos trabajando en el sistema inglés, tenemos que transformar ese caudal que nos dieron en galones sobre minutos. Necesitamos transformarlo a pies cúbicos entre segundos. Y este es el factor de conversión. Una vez tenemos eso, ya simplemente podemos hacer la división para sacar la velocidad en pies por segundo, que es 5.73. Y aquí vamos a realizar el cálculo de la sumatoria de los coeficientes de pérdidas, que es 6.5 de la válvula, que nos lo dieron en la imagen,
30 por el factor de fricción, 30 es la longitud equivalente entre el diámetro y 0.19 el factor de fricción, y 2, porque son dos codos que tenemos en nuestro sistema. Bien, ahora necesitamos calcular y encontrar nuestro factor de fricción para las pérdidas mayores. Y eso, primero necesitamos buscar el número de Reynolds para saber si estamos trabajando con un flujo laminar o un flujo turbulento. En este caso, como ya tenemos todos los valores, simplemente es hacer los reemplazos respectivos y una que otra transformación de libra masa a libra fuerza. Y finalmente nos da un 2.87 por 10 a la 4 de número de Reynolds, que es un flujo turbulento, por lo que ahora tenemos que buscar nuestra rugosidad relativa y número de Reynolds para poder ir al diagrama de Moody y encontrar nuestro factor de fricción. Bien, con nuestro número de Reynolds y nuestra rugosidad relativa, nos venimos a este diagrama de Moody y con mucho cuidado y ayudándonos en algunas reglas podemos ver claramente cómo en este caso el factor de fricción es 0.026. Y ya finalmente, como tenemos todos los datos, ya tenemos la suma de los coeficientes de pérdida, de los accesorios, el factor de fricción, la longitud equivalente, todo eso, ya simplemente es reemplazar en HL, que fue una de las primeras ecuaciones que tuvimos, reemplazar todo eso para que al final nos dé una pérdida de carga de 7.74 pies. Y ya con eso simplemente completamos nuestra ecuación de Bernoulli modificada. Y nos dan finalmente que P2 o PA al inicio del sistema tendría siendo 212.8 PSI manométricos. Bien, ahora yo voy a explicar sobre el problema que escogimos de tuberías en paralelo. Fue el problema 613 del libro de Mecánica de Fluidos de Frank White, la quinta edición. El enunciado dice así: el sistema de tuberías de hierro galvanizado en paralelo de la figura 613, que es la figura que está abajo, suministra un 0.036 metros cúbicos entre segundos de agua a 20 grados Celsius. Si la bomba está abierta, la bomba que podemos ver en la imagen, sin funcionar, con un coeficiente de pérdida K igual a 1.5, determine A, el caudal en cada conducto, y B, la caída de presión total. Al ver la imagen nos damos cuenta que no nos dan un calibre de tubería como tal, simplemente en la imagen nos dan ya los diámetros y las longitudes. Y además nos damos cuenta que nos dan la temperatura del agua, sobre todo lo más importante aquí es que nos dicen que la bomba está abierta sin funcionar, porque de lo contrario tendríamos que calcular pues un trabajo de la bomba para poder calcular, saber cuánta pérdida hay al pasar el fluido por la bomba, pues, pero como en este caso está sin funcionar, simplemente nos dan un coeficiente de pérdida más y lo asumiremos como si fuera una pérdida menor, pues. Bien, para empezar nuestro desarrollo, agrupamos los datos que nos dan tanto como en la imagen como en el enunciado del problema. Son datos conocidos, simplemente convertimos pues los diámetros de centímetros a metros para poder que el sistema podamos hacer simplificaciones más rápido. Y pues al decirnos que la tubería es de hierro galvanizado, buscamos pues una tabla para encontrar la rugosidad
de la tubería. Esta es la tabla 6.1 del Frank White, se puede encontrar en la página 358. Pues hay para distintos materiales. Y pues también al darnos la temperatura y el tipo de fluido, podemos encontrar la densidad y la viscosidad dinámica en la tabla A1 que se encuentra en la página 787, que nos va a ayudar más adelante para encontrar el número de Reynolds. Bien, empezamos despejando la ecuación más fácil que podamos ver. Esta es la de haciendo balance de flujo volumétrico de la salida y de las líneas en paralelo, pues, de las tuberías. Hacemos que el caudal total es igual al caudal en la línea 1 más el caudal en la línea 2. Y como el caudal total y las líneas, pues el mismo fluido y la misma densidad, se podemos cancelar para simplificar los cálculos. Esto nos da la ecuación número 1 que podemos ver ahí debajo, donde tenemos que recordar que el caudal total ya nos lo dan y pues nuestras únicas incógnitas aquí serían la velocidad 1 y la velocidad 2. Pasado esto, hacemos balance de pérdidas en tuberías en paralelo, donde debemos recordar que pues las tuberías cada línea de tubería debe tener la misma cantidad de pérdidas por igual. Entonces, al tener pérdidas por fricción de cada tubería, a la tubería 2, de la línea 2, también se le tiene que sumar la pérdida menor que estaría presente en la bomba para poder hacer balance y que se cumpla esta igualdad. Reemplazamos los valores recordando que las pérdidas por fricción llevan sus respectivos factores de fricción y pues la pérdida menor, en este caso de la bomba, con su coeficiente de pérdida. Esto nos da la ecuación 2 y como podemos ver, también nos quedan como incógnitas la velocidad 1, la velocidad 2 y el factor de fricción 1 y el factor de fricción 2. Entonces, tendríamos 4 incógnitas que sería el factor de fricción 1, el factor de fricción 2, la velocidad 1 y la velocidad 2 y solo 2 ecuaciones. Y no nos dan ningún otro dato. Entonces, debido a que el problema no nos lo da, pues no podemos calcular el número de Reynolds, no podemos pues ir al diagrama de Moody, por lo que este problema es de tipo de ensayo y error que hay que iterar, pues. Entonces escogemos pues 2 valores de fricción y para la primera iteración. En este caso escogimos tanto para F1 y F2 el valor de 0.02 y de ahí vamos a partir hasta que nos converjan estos factores de fricción, el primero asumido con el calculado nuevo. Cuando eso pase, pues estamos entre la respuesta verdadera del factor de fricción. Entonces, con estos primeros factores de fricción que escogimos de 0.02, resolvemos la ecuación número 2 de la diapositiva anterior y esto nos da que la velocidad 1 es igual a 1.1 la velocidad 2. Entonces, esta ecuación la vamos a llamar 2.1. Y agarrando esta ecuación y resolviéndola simultáneamente con la ecuación 1 de la diapositiva anterior, nuestra primera iteración nos da que la velocidad 1 es 11.591 metros sobre segundo y la velocidad 2 10.537. Entonces, con estas velocidades de nuestra primera iteración, calculamos los valores de número de Reynolds y los aproximamos a un número más o menos que podamos verificar con mayor claridad en el diagrama de Moody. A la vez, calculamos pues la rugosidad relativa entre el diámetro de cada tubería por separado. Y con estos 2 valores, vamos de nuevo al diagrama de Moody. Por primera vez vemos el diagrama de Moody y vemos qué factores de fricción nos coinciden, pues, como el diagrama que mostró mi compañero Ricardo en el primer ejemplo. Entonces, lo que hicimos aquí fue verificar también con las distintas ecuaciones y en el diagrama de Moody, nos da que el factor de fricción 1 es 0.0264
y el factor de fricción 2 es 0.0282. Entonces aquí todavía no podemos decir que estos son los factores verdaderos, tenemos que probar de nuevo hasta que converjan. Entonces, volvemos a iterar con estos nuevos factores de fricción. Esto nos da que en la ecuación 2 de la diapositiva anterior, que la velocidad 1 es 1.127 de la velocidad 2. Y nuevamente resolviendo simultáneamente la ecuación 1 y la anterior que la llamamos 2.2, nos dan que las velocidades 1 me da 11.69 y la velocidad 2 10.37. Entonces calculamos nuevamente los valores de Reynolds y si notamos estos nuevos valores de Reynolds cada vez se parecen mucho a los valores de Reynolds anteriormente calculados. Entonces con estos nuevos valores de Reynolds pasamos al siguiente cálculo. Exacto, con estos nuevos valores de Reynolds, el número de Reynolds y pues ya la rigurosidad relativa entre el diámetro calculado anteriormente, vamos de nuevo al diagrama de Moody a ver si pues se mantiene el mismo factor de fricción. Y notamos que sí se parecen, que no cambian de valor. Entonces ahí podemos decir que las últimas velocidades calculadas son las correctas. Y utilizando estas últimas velocidades calculadas, calculamos el caudal en cada conducto. Esto nos da que el caudal de la línea 1 es 0.023 metros cúbicos sobre segundo y el caudal de la línea 2 es 0.013 metros cúbicos sobre segundo. Por lo que se cumple que el caudal total es igual al caudal de la línea 1 más el caudal de la línea 2. Esta es la primera incógnita que nos pide el problema. Y la segunda incógnita es la caída de presión total en las tuberías, donde cabe recordar que tanto las pérdidas como la caída de presión en las tuberías deben ser las mismas porque estamos trabajando con un sistema en paralelo. En este caso usamos los valores de la línea 1, el factor de fricción 1, que este sería el último que se calculó, el último que se iteró. La longitud que ya la tenemos del diagrama, el diámetro lo tenemos, la densidad también de las tablas y la velocidad 1 última calculada. Se nos da que la caída de presión total es 2.1603 megapascales. Ok, ahora vamos a ver el tercer problema, que es tuberías en redes. Este problema lo sacamos del manual de tuberías hidráulicas del profesor José Manuel Jiménez Terán. Nos dice el enunciado: la red mostrada en la figura tiene la geometría que se indica y ahí tenemos gastos que salen y entran de la misma red. Entonces tenemos que determinar los gastos de cada tramo y el problema nos da, además del diagrama que posteriormente vamos a mostrar, nos da la constante tanto de Hazen-Williams, que es de 130, y la N, que también tiene que ver con Hazen-Williams, y de 1.851. Ahora procederemos a mostrar la imagen, que es esta. Aquí vemos la geometría del dibujo, donde tenemos una red de tuberías, donde es suministrada por 50 litros sobre segundo, los cuales pueden venir de algún reservorio, y dicho caudal se va a distribuir por cada una de las tuberías, donde tenemos 1, 2, 3, 4 salidas, una de 9 litros, otra de 15 litros sobre segundo, la otra de 20 litros sobre segundo y la otra de 6 litros sobre segundo. Antes de empezar a hacer cualquier tipo de cálculos, tenemos que resaltar lo siguiente: la cantidad de salidas tiene que ser igual a lo que se suministra, o sea, 50. Si nosotros verificamos por fuera con una calculadora o manualmente, nos damos cuenta que 9 más 15 más 20 más 6 es 50. ¿Esto para qué? Para que tengamos el equilibrio y podamos utilizar entonces las ecuaciones y plantear el método de Hardy-Cross y Hazen-Williams. Aquí yo tengo la anotación también de que el método de Hardy-Cross solamente funciona para circuitos de tuberías cerrados. Y aquí nos dan también los diámetros y las longitudes. Aquí tenemos entonces el sistema de tuberías anterior, pero mostrando cada una de las direcciones que asumimos y los valores también que asumimos, porque en el método de Hardy-Cross nosotros podemos asumir, o sea, esta no es la única combinación disponible para resolver este problema. Nosotros bien hubiéramos podido colocar
40 y 10, o 40 y 10, o 25 y 25, y obviamente los demás números iban a ir cambiando conforme a lo que nosotros vayamos a asumir. Lo que sí es importante y es muy similar a la ley de nodos como en circuitos eléctricos es que el caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale, y aquí vemos que 30 y 20 son los que salen y lo que entra es 50, 30 más 20 50. Entonces acá en el nodo 2 tenemos que sale 9 y sale 21 y entra 30, 9 más 21 es 30. Entonces acá en el nodo 3 que tenemos está entrando 20 y sale 5 y 15, 5 y 15 entonces son 20. Acá 15 litros, que ya es un valor fijo del problema, está entrando 21 y está entrando 5. Entonces, ¿cuánto es eso? 26. Para poder balancear entonces este nodo de aquí sería 11. 11 y 15 son 26. Ahora en el nodo 5 tenemos 6 litros saliendo. Este valor no lo podemos mover porque es fijo de problema. Teníamos 15 que habíamos asumido anteriormente. Y para poder balancearlo tenemos que colocar 9 litros sobre segundo, que ya es la última que nos hacía falta. Entonces acá verificamos que entra 9 y entra 11. Cuando sumamos nos damos cuenta que es 20. Y entonces se cumple también que en el nodo 6 lo que entra es igual a lo que sale. Una vez planteado eso, nosotros tenemos lo siguiente. Hay que asumir, como se hacía en el método de Maya, y esto sirve entonces para ver qué signo va a tener cada caudal. Si vemos el tramo 1-2 tiene la misma dirección que el tramo 2-4 y va en el sentido de la manecilla de reloj. Pero el tramo 3-4 y el tramo que aquí de 3-1, esos tramos entonces van en contra. Por ende, van a tener un signo negativo, menos 20 y menos 5. En la segunda malla, vamos a tener que el tramo 3-4 en la segunda malla sí cumple con el sentido de la manecilla de reloj, así que serían 5 positivos, al igual que el tramo 4-6 también cumple con el sentido de las manecillas de reloj, así que sería positivo 11 litros sobre segundo. En el caso del tramo 6-5 y 5-3, estos tramos serían menos 9 y menos 15. ¿Por qué? Porque si vemos van en contra del sentido, vienen hacia acá y es acá, y este va subiendo. Ahora, aquí tenemos las ecuaciones que se dan a los nodos, pero y también estamos comprobando lo que les dije antes, que los caudales tienen que ser los mismos. Entonces, tenemos aquí el tramo 1-2, el 2-4, el 4-3, el 3-1, el 3-4, el 4-6, el 6-5 y el 5-3. Dichos datos los vamos a llevar a una página de Excel. Y esto que está aquí es son los coeficientes de Hazen-Williams para algunos materiales. En este caso aquí comprobamos el de 130 para el acero. Aquí está ya agrupado en nuestro Excel los datos que teníamos de los tramos, los diámetros y las longitudes pasadas a metros, que son datos iniciales del problema, y lo que viene siendo el cálculo de A de Hazen-Williams, que es una constante. Entonces, esa A, ¿cómo se calcula? Es la longitud dividido entre 0.279 por la C y la D. La D viene siendo el diámetro. Y ya la C la vamos a calcular con los valores que tenemos en la tabla. Recordar que la N también es el 1.851 que tenemos aquí. Ese dato también es inicial del problema. Este mismo procedimiento tenemos que replicarlo en la malla 2. Y también aquí calculamos el A. Aquí entonces tenemos también el cálculo de la Q. Bueno, el cálculo no, el valor de la Q en litros sobre segundo. Esto fue lo que asumimos al inicio del problema. Y este es el valor pasado a metros cúbicos sobre segundo. Recordar que para pasar de litros a metros cúbicos tenemos que dividir el valor entre 1000. Ahora lo dejo con el compañero Marco Bocanegra, que va a explicar la parte de las pérdidas y las iteraciones. Ok, una vez y logramos conseguir el valor de la constante de A que se usa en este querido método llamado Hazen-Williams, que es una variación o una técnica dentro del Hardy-Cross, tenemos que comenzar a calcular nuestros datos por iteraciones. Lo primero que tenemos que sacar es la H, que es la altura pisométrica. Ya
al final hablaremos sobre qué es la altura pisimétrica, pero tenemos la fórmula que tenemos en nuestra izquierda, que es que h es igual a la constante de A para Hazen-Williams por el caudal elevado al valor n, o a la constante n que nos debe dar el problema. Eso lo repetimos para cada uno de los tramos, ya que se funciona por tramos. Y también lo hacemos para ambas mallas, tanto la malla 1, que es el Excel que tenemos en la parte de arriba, como la malla 2, que es la parte que está abajo. Una vez tenemos eso, procedemos a hacer cálculos de dos valores que tenemos que tener necesarios para sacar la delta Q. Nuestro objetivo es llegar a la delta Q, pero en vez de hacer el proceso largo de intentar meter todo en una sola ecuación, en el Excel lo que hacemos es que creamos dos nuevas columnas, tanto la del valor que se divide como el valor que está arriba en la fracción. Así que ponemos A por el valor absoluto de Q elevado a la n-1, que es el denominador, y también ponemos A por Q por el valor absoluto de Q elevado a la n-1, que sería el numerador. Esto lo hacemos y como esto es Excel, obviamente tenemos que fijar nuestras fórmulas para los valores que están estáticos. En esta ecuación no hay ninguno, ya que no... Así, tenemos la n, que es un valor constante. Y una vez logramos meter la ecuación, sacamos nuestros iguales. Si lo vemos, la parte que está en amarillo es la sumatoria de todos los tramos. ¿Por qué nos interesa la sumatoria de todos los tramos? Porque esta es la que nos indica cuando tenemos la solución correcta del problema, a menos que nos hayan indicado una cantidad de iteraciones que hacer. Uno tiene que iterar hasta que el resultado de la h, de la sumatoria de la h, y el resultado de la sumatoria de la delta q en ambos niveles de 0. Así que como lo podemos ver, aquí no está cercano a 0. Tenemos para nuestra primera malla, h nos da 10.55 en comparación a la segunda malla, y para la segunda malla nos da menos 0,7212. Ni siquiera está cerca de congeniar. Igual las deltas Q, una vez ya tenemos nuestra numerador y denominador, lo que hacemos en delta Q es dividirlos y nos da este pequeño número, que es el valor de corrección que le vamos a aplicar a todos los caudales que teníamos inicialmente. Y hacemos nuestra sumatoria de delta Q y ya obtenemos nuestras dos sumatorias. Para el primer tramo tenemos menos 0,0273 y para la segunda malla es... mallas, disculpen. Para la primera malla es menos 0,0273 y para la segunda malla es 0.0015. Entonces, antes de pasar a tener los nuevos caudales ajustados, tenemos una columna de otros circuitos que es bastante importante. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con mallas, siempre una sección de la malla va a chocar. Y eso es lo que ocurre aquí. El tramo 3.4 y 4.3 aparece en ambos lados del Excel. Y eso significa que nosotros tenemos que tomar en consideración ambos hasta que consigamos nuestra igualdad querida. Es en la siguiente, por favor. Ya, ahí. Como lo podemos ver, no. Como podemos ver, las líneas que están marcadas por un tono ahí medio rosado son los tramos iguales, el 3.4 y el 4.3. ¿Y qué se hace en otros circuitos? Tú coges la delta Q de la malla 1 y se la restas a la malla 2. ¿Qué es lo que hacemos? Por lo menos para la malla 1 teníamos menos 0,0068 y el negativo de eso va a hacer que quede positivo y eso se lo sumamos al tramo de la segunda malla, que es lo que está en otros circuitos en la parte de abajo. Y lo mismo hacemos de la malla 2 a la malla 1. Cogemos el 0.0004, le ponemos el negativo al frente y se lo sumamos al tramo de la malla 1. Una vez tenemos eso, sumamos delta Q más otros circuitos, más la Q inicial que teníamos y obtenemos nuestros nuevos resultados. Pero de nuevo, como ya lo hemos mencionado, la delta Q y la H todavía no dan 0, o sea que tenemos que repetir este proceso varias veces. Ya ahora sí podemos avanzar. Debido a la facilidad que tenemos en Excel y al poder bloquear ciertas celdas, nosotros seleccionamos todo el cuadro H
de H a la Q, copiamos y lo pegamos a un lado en el documento original y el computador, la página de programación, entiende y vuelve a resolver. Y aquí tenemos nuestros nuevos resultados. Aquí tenemos la iteración 2, 3 y 4. Ya en la iteración 4 vemos que los resultados están bastante cerca, con delta Q siendo 0.0002 y menos 0.0007. Es decir, ya estos resultados están en una posición aceptable. Y podríamos haber culminado hasta ahí. Pero nosotros aún así le dimos buscando encontrar la posición correcta, que sería tanto H como delta Q en 0. Y después de 13 procesos de iteración, aunque suena mucho, la página de Excel lo hace bastante rápido, obtenemos nuestras respuestas oficiales. Si lo vemos, después de la iteración 5 en adelante, los cambios en Q eran bastante pequeños, pero aún así ocurrían cambios. Y aquí, como tenemos al frente, obtenemos nuestras respuestas. Es decir, tenemos nuestras sumatorias de H en 0 y nuestra delta Q en 0 también. Y tenemos nuestros caudales para cada tramo. Ahora, expliquemos un poquito de la altura de la H, que es la altura piezométrica. La altura piezométrica es la información que se da respecto a presiones de un tramo hacia el otro. Es decir, se da en metros. Poniendo como ejemplo, en la malla 1, el tramo 1-2, tenemos una altura de 3.03 y demás decimales metros. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer tramo, tramo 1, el punto 1, el nodo 1, al nudo 2 tiene una diferencia de altura de 3.03 metros para un sistema de presiones. Es decir, no es necesario que tenga la altura literalmente, sino que se puede ajustar mediante bombas para que tenga la presión, pero en ciertos circuitos sí se hace con la altura nada más, dependiendo del espacio que se tenga. Y es la misma información que se tiene. Del tramo 2 al 4, vemos que nuevamente el tramo 2 está más elevado, el nodo 2 está más elevado que el punto 4. Es decir, el punto 4 va a estar más abajo, 3.91 y decimales metros. Y esto mismo se repite en el tramo 4-3, que vemos que no va descendiendo conforme a las manecillas del reloj, sino que el 3 estuviera más elevado y el 3-1 de nuevo, el 1 va a estar más elevado que el 3, así que el 3 está más abajo. Y lo mismo ocurre en la segunda malla, pero ya entendemos cómo leer la información siguiendo que nosotros indicamos nuestras mallas en el sentido del reloj. Así que una vez tenemos nuestra altura piezométrica correcto y nuestra delta Q correcta, ya nos podemos fijar en los resultados de la columna de Q. Primero tenemos nuestra columna de Q en metros cúbicos por segundo, pero debido a que los datos nos los dan en litros por segundo y sabemos que la transformación es multiplicar por 1000, vamos a enfocarnos en litros por segundo de una vez. Nosotros al principio propusimos que el tramo 1-2 iba a llevar 30 litros por segundo, pero ya tenemos nuestra respuesta real. Realmente va a transportar 22.9475 y demás decimales litros por segundo, y así con cada tramo. Al realizar esto y tener nuestra delta Q en 0, sabemos que, suponiendo las indicaciones que nos dio el problema, esto va a ser exactamente la cantidad que se va a ver en la vida real, si en la vida real tuviera la perfección del problema, obviamente. Pero una vez tomamos en cuenta, cosa que no nos mandan a hacer, pero que nosotros podemos intuir, codos y demás, debido a la estructura que tiene el sistema, estos números de nuevo van a ser ajustados un poco más debido a que van a haber pérdidas por los accesorios, lo que nosotros conocemos como pérdidas menores. Pero ya eso entra en un tema que no estamos viendo ahorita mismo. Así que esta sería nuestra respuesta para Hardy Cross con nuestros caudales que va a tener cada tramo. Y si lo podemos ver, el tramo 4 y 3 y el tramo 3-4 tienen la misma respuesta, pero en signo contrario. Un lado de la malla lo está viendo en una dirección y el otro lado de la malla lo está viendo en la dirección contraria. Pero estas serían nuestras soluciones de nuestro problema de Hardy Cross.